Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. Decía un pastor, escuchaba una anécdota que él contaba y decía que una ocasión lo invitaron a predicar a una iglesia y decía que junto a él estaba sentado. Dice, junto a mí seguramente estaba alguien que no me conocía y el expositor estaba hablando y dijo: discúlpenme, hermanos, que me extienda, pero es que el Espíritu me está diciendo que lo haga. Y dice que la persona que tenía junto a él le dijo: ¿y el Espíritu no le dice que se calle? Oye, hermanos, hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y bueno, el tema que he podido preparar, hermanos, tiene el fin de que reflexionemos en el Espíritu. Y le quiero adelantar, el Espíritu a veces sí nos dice que nos callemos. El Espíritu a veces sí nos dice que no vayamos a algunos lugares. Tomen sus lugares, hermanos, vamos a comenzar este mensaje. Ok, me comentan, hermanos, que sí va a haber atención de niños para que quienes busquen salir, sí están dispuestos los salones. El Espíritu Santo, hermanos, es algo increíble, es algo maravilloso, indescriptible, misterioso, enigmático. Resulta imposible definir al Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que vemos nosotros en la Escritura son aproximaciones a lo que es el Espíritu, a cómo apóstoles y discípulos interpretaron desde su comprensión lo que el Espíritu significaba para sus vidas. No vemos a nuestro Señor Jesucristo definiéndolo directamente, diciendo: es esto el Espíritu Santo. Vemos quizá en el Antiguo Testamento algunas referencias a lo que es el Espíritu de Dios, pero no hay una definición como tal de lo que es el Espíritu, y nosotros mucho menos buscaremos darla esta tarde. ¿Por qué? Porque entrar en detalles, hermanos, en lo que es el Espíritu y decir esto es verdad, esto es lo que es, sería entrar en un conflicto sobre lo que nosotros tengamos como bases en nuestra espiritualidad. Pero lo que sí podemos decir del Espíritu es que el Espíritu es valiosa para nuestra relación con Dios. El Espíritu, si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu, estamos vacíos según lo que dice la Escritura. Si nosotros únicamente creemos en Jesús, pero no dejamos al Espíritu actuar, entonces no estamos haciendo la obra redentora de Cristo, porque los que siguen a Jesús por sus frutos son conocidos, y esos frutos son guiados por el fruto del Espíritu. De manera, hermanos, que hablar del Espíritu, aún sin poder definirlo y aún siendo misterioso, es elemental. Por eso es que hoy resulta importantísimo meditar en este mensaje. En Génesis 1:2, hermanos, dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía en el desorden. ¿No es así? Dice que todo estaba desordenado. Y podríamos empezar a reflexionar sobre lo que es el Espíritu. Al Espíritu no le incomoda el desorden. Por más desordenada que esté nuestra vida, al Espíritu no le importa. El Espíritu se hace presente. El Espíritu no le teme al desorden. El Espíritu está. Pablo empieza a reflexionar sobre él y él dice en alguno de sus mensajes: el Espíritu actúa como él quiere. Nadie le pone límites. De manera, hermanos, que quise iniciar desde el Génesis 1 para que nosotros viéramos que el propio Espíritu de Dios, que como entendemos al Espíritu en una de sus definiciones, que es poder de Dios, no le intimida estar en aguas turbulentas. En Génesis 2:7 se nos dice que Dios desprende de su ser parte de su vida, que por cierto es eterna, para hacer de su creación seres vivientes. Dice que crea al hombre y el hombre ya está creado, pero no vive. Solamente es un muñequito en la mano de Dios, es algo que
que se puede desmoronar fácilmente, pero Dios decide darle aliento de vida. Y ese aliento de vida, según las características de su propio Creador, le permite actuar en su vida. El espíritu que Dios da a los hombres es independiente como su dador. Es decir, da vida, pero no le dice al que lo porta qué hacer. Le puede sugerir, pero el libre albedrío del que lo porta decide hasta dónde llegar y hasta dónde limitarse a actuar. Nosotros, como portadores del Espíritu, caminamos por esta vida decidiendo decir sí o no. Y el hecho de que digamos sí o no no quiere decir que tengamos o no al Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu está aun cuando nosotros no deseemos que esté en nuestra vida. Y así como el Espíritu es libre, busca en ocasiones, sin tener éxito, regresar a su lugar de paz, al lugar de donde nació y estar en sintonía con su Dios, pero lucha con nuestro desorden. Nuestro desorden podemos ponerle nombre y apellido y podríamos nunca terminar, pero acotando las definiciones, el desorden de nuestra vida se puede resumir en todo aquello que me satisfaga, pero no calma la paz que busca mi ser. Yo puedo querer encontrar refugio en algún vicio, en algo que me calma momentáneamente, pero cuando se me pasa el efecto, vuelve otra vez la ansiedad que me dice, es que necesitamos nuevamente esto. Y el Espíritu me puede decir, tú sabes cuál es la respuesta. Tú sabes dónde tienes que buscar. Pero yo le digo al Espíritu, ¿sabes qué, Espíritu? Ahorita no. Déjame seguir intentándolo por mi forma, por mi personalidad, mis decisiones. Y volvemos a tomar decisiones personales. Ya dijimos que el Espíritu busca encontrar paz. Y más adelante veremos, hermanos, lo que ya hemos comentado, que el Espíritu actúa como Él desea. Pero la diferencia entre el Espíritu y nosotros es que a Él lo respalda lo divino. Nosotros podemos actuar como queramos, pero el Espíritu está respaldado por Dios para tomar decisiones trascendentales en la vida del creyente. Así es, hermanos, como yo les quiero pedir que este mensaje, voy a intentar no decir que el Espíritu me pidió alargarme en mi mensaje, intentaré acabarlo en el tiempo sugerido. Ahora bien, hermanos, ¿ustedes creen que el Espíritu actúa con independencia? Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura es clara y dice que el Espíritu actúa con independencia. Pablo dice, el Espíritu hace lo que le place. Él alguna vez me dijo, no entres por ahí, y yo, como fui sabio, no entré por ahí. Pero Pablo reflexiona y dice, el Espíritu hace lo que desea. Mire lo que dice la Escritura en Marcos 1, versos 11 al 13, según esta versión de la Biblia de las Américas. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Ya decíamos, hermanos, que el Espíritu busca su hábitat, y su naturaleza es la paz. Incluso si su fin es impulsar al Hijo de Dios. Incluso si su fin es perfeccionar al Jesús humano. Incluso si su objetivo es darle madurez al hombre que salvaría las eras. Jesús está iniciando su ministerio y viene de decepcionarse de su maestro Juan, que ya lo ha bautizado,
que ya lo ha llevado a las aguas, pero una vez que le ha puesto atención a su mensaje, Jesús dice: el hombre en el que cree Juan no es el Dios en el que yo creo. Juan me está diciendo que su Dios va a destruir, y yo creo en un Dios que construye. Juan me está diciendo que su Dios viene con hacha y que viene dispuesto a encender en fuego todo lo que se encuentre. Pero mi Dios da perdón. Entonces, justo en eso, Jesús es impulsado por el Espíritu al desierto. Cuando en la Escritura encontramos este tipo de mensajes, el escritor nos quiere decir que Jesús fue llevado o fue sacado de su zona de confort. ¿Cuál era la zona de confort de Jesús? Su pueblito, Galilea. Ahí la Escritura no miente, Jesús se la pasaba muy bien. Ahí le decían: verdaderamente tú eres el Mesías. El problema vino cuando fue a Jerusalén. Y Jesús fue llevado al desierto a madurar y a prepararse para lo que venía por delante. ¿Qué vendría por delante, hermanos? Enemistades, llantos, muerte, decepciones, depresión, crisis, angustia, hambre, un lugar en donde no poder descansar, ser apedreado, ser abandonado por su familia, y podríamos continuar. Pero fue preparado por el Espíritu para seguir adelante, y conocemos la historia. Jesús salió adelante, hermanos. ¿Salió adelante Jesús? Jesús salió adelante. Jesús, porque hay una verdad, hermanos, que a veces nos cuesta aceptar. Si Jesús venció a la muerte, Jesús murió. Y si Jesús murió, Jesús fue hombre. Y si Jesús fue hombre, Jesús vivió como hombre. Como persona, Jesús venció sus obstáculos sin necesidad de chasquear los dedos y decir: vámonos al capítulo final. Jesús dice en una conversación un poco airada con los que lo confrontan: yo podría pedirle a mi Padre fácilmente una legión de ángeles, pero no lo voy a hacer. ¿Ustedes creen que Jesús tenía la autoridad para decir: Señor, vamos a saltarnos, doy la vida, resucito, me ahorro todo este pesar? Jesús tenía la autoridad para hacerlo, pero Jesús decide encender en ese juego el nivel legendario y pasarlo con todas las adversidades. Ahora, Jesús fue hombre, nosotros también somos hombres y mujeres. ¿Cuáles son nuestros problemas y nuestros desafíos? ¿Qué nos mueve a regresar a casa? ¿Cuán deseosos estamos de encontrar la paz que necesitamos? El Espíritu impulsó a Jesús y así busca, hermanos, hacerlo con nosotros. Era importante partir de saber que el Espíritu, así como ha impulsado a las generaciones, también impulsó al propio Hijo de Dios. Ahora, cuando alguien es alcanzado por el amor de Dios, es decir, cuando encuentra paz, lo comparte, no lo puede callar. Lo mismo pasa con el Espíritu. Si deseamos fluir en paz en nuestra vida, es necesario reconocer la relevancia del Espíritu. Por eso, hermanos, es que quiero que ahora pongamos atención a lo que dice esta parte. Dice el título que le quise poner a esta lámina: el Espíritu Santo no es un personaje secundario, es principal. Y dice la Escritura así, es Pedro hablando: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesús. Nosotros vivimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre.
La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Es un tanto irónico leer esto en boca de Pedro, hermanos. Un Pedro, hermanos, que vemos que en su proceso, al igual que nosotros, le cuesta trabajo qué significa el apacienta mis ovejas. Aún después de haber sido confrontado por Dios, vemos a un Pedro reacio en Hechos, discutiendo si los gentiles eran dignos de recibir bendición. El mismo Pedro que tiene que ver una visión impresionante para decir: ya lo entendí, Señor, tu evangelio no tiene límites, es para todo aquel que crea en Jesucristo. Ese Pedro, quizá ya anciano, escribe estas palabras. Ahora, Pedro dice que es el Espíritu quien impulsa a los profetas. Y Pablo, recordemos, ¿qué dice Pablo? Vuelvo a repetirlo: el Espíritu actúa como quiere. Vamos a ver unos ejemplos de a quienes impulsó el Espíritu. El Espíritu impulsó a un Amós que confronta al pueblo y le dice: dejemos de sentirnos exclusivos, somos iguales a los demás, nada más que tenemos al Dios vivo. Eso nos hace diferentes. Inspira a un Daniel que mientras otros deciden darle vueltas y vueltas a su conflicto, Daniel dice: no le busquen más, nos equivocamos, hemos pecado. Inspira a un Jonás que lo que nos permite ver la Escritura es que es rencoroso, es mentiroso y es hasta cobarde, pero que al final, aún con los impulsos y jaloneos del Espíritu, cumple su propósito. Inspira a un Habacuc que en medio de la escasez, él decide alegrarse entre la destrucción del pueblo, porque su esperanza está en el Señor. Y él decide también inspirar a un Juan el Bautista, aún con su percepción no terminada ni concluida de lo que es el Hijo de Dios. El Espíritu decide inspirar de formas inimaginables a quien decide tocar. ¿Se acuerda? Saúl entre los profetas. ¿Se acuerda de esa expresión? ¿Por qué? ¿Cómo actuaba Saúl en ese momento? Dice algunas versiones que como loco. ¿Por qué? Porque hablaba en lenguas y gritaba, y como alguien tan rígido de repente brincaba y celebraba y decía, y entonces decían: es que fue tocado por Dios. Y los que lo veían decían: Saúl entre los profetas. Pues bueno, el Espíritu decide tocar a quien menos pensamos que pueda ser tocado. A todos los inspiró para guiar a su pueblo, y hoy también lo hace con nosotros. Lamentablemente hoy nosotros, hermanos, vivimos como ellos vivimos, cada quien su tiempo. Quizá después y muy después de que nosotros hayamos vivido, alguien podrá escribir sobre lo que fue esta etapa de la iglesia y dirá: hubo en algún momento que no creímos que esta mujer, que este hombre haya vivido por Dios, pero fue el Espíritu quien decidió elegirlo. Hoy nosotros quizá
no lo vemos así. Pasamos de Jesús, el Hijo de Dios, siendo impulsado por el Espíritu, y ahora pasamos por un discípulo de Jesús, diciéndole a su iglesia que el Espíritu toca los corazones de su iglesia. Ahora bien, vamos a pasar a un apóstol. La carta a los Gálatas, hermanos, es una carta que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque veo quizá a un Pablo que es transparente, que no finge quizá algunas palabras, no acomoda, no construye. Pero Pablo en la carta a los Gálatas, él es muy directo. Le dice a los Gálatas, aquí te estás equivocando. Aquí no es como tú piensas que es. Aquí es como Dios dice que es. Y vemos cómo Pablo va como creciendo en los capítulos, hermanos, al punto, y esto siempre lo digo, pero nos habla mucho de la condición de la primera iglesia, que Pablo en las últimas palabras le dice a los Gálatas, y por favor, ya no me molesten más. Imagínense al apóstol escribiendo esas palabras. No me sean más molestos ya. Pablo pudo haber complementado esa frase diciendo, estoy preso, tengo enfermedades, ya me cansé de escuchar que ustedes no entienden. Por favor. Y es a los Gálatas a los que Pablo les escribe lo siguiente. Y a mí me gustaría que al leer esta parte, hermanos, comprendamos que para que actúe el Espíritu debemos dejarlo ser. Nosotros no vamos a instruir al Espíritu. Nosotros no le vamos a decir, es que ¿sabes qué, Espíritu? A mí no me gusta el aplauso. Aquí yo creo que esa enseñanza vela a dar a Veracruz. Aquí al Espíritu no le vamos a decir, es que ¿sabes qué, Espíritu? A mí me gusta nada más camisa, corbata y traje. Imagínese. ¿O qué le vamos a decir al Espíritu? No, ¿sabes qué, Espíritu? Es que aquí ya tenemos definidos los horarios de culto. Viernes a las 6, sábados en horarios asignados, domingo por la mañana. El Espíritu se va a reír de nosotros, hermanos. Al Espíritu no lo vamos a instruir. No debemos interferir con distractores, porque al Espíritu no lo podemos engañar, hermanos. El Espíritu nos conoce también. Entonces, después de que nosotros hagamos todo este intento, al final el Espíritu va a hacer lo que quiera con nosotros. Nos va a acabar usando sí o sí. Entonces, ¿por qué resistirnos? ¿Por qué empezar una batalla en el que yo le diga al Espíritu, pues no va a ser así? Pues no va a ser así. Y nada más daño, nada más causo problemas, pero al final el Espíritu me dice, ¿qué crees? Sí va a ser así. Sí va a ser así porque es lo que Dios necesita que suceda. Mire lo que le dice Pablo a los Gálatas. Y le puse esta diapositiva, dejen trabajar al Espíritu. Mire lo que le escribe a los Gálatas. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres, porque pelean, porque se aferran a no ser renovados, para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés.
Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, entre otros. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz sus pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Mire lo que le aconseja Pablo a los Gálatas. En los anteriores dos temas, hermanos, tuvimos una introducción justo a esta cita. Vimos en la primera parte cómo es que el Espíritu intenta impactar a la iglesia, intenta impactar las familias, a los siervos de Dios, haciéndolo con amor como solamente Él sabe hacerlo. En el segundo mensaje tuvimos la oportunidad también de reflexionar en estos rasgos del Espíritu, que son rasgos que usted y yo conocemos también. Pero siguiendo, hermanos, en este mensaje, de nada nos sirve reflexionar en los regaños de Pablo a los Gálatas, en las recomendaciones de Pedro a la iglesia que lleva su nombre en aquel siglo. De nada nos sirve siquiera reflexionar en lo que puede ser el Espíritu si no estamos dispuestos a modificar aspectos de nuestra vida. ¿Se acuerda usted de esa expresión bastante fuerte del profeta? Este pueblo de labios me honra. ¿Y eso qué nos dice? Que por generaciones los lugares de reunión han tenido gente. Nunca va a faltar gente en los lugares de reunión. Pero no hacen lo que yo les pido, dice el Señor. Jesús lo acomoda un poco con más fortaleza y dice: si comprendieran tan solo qué significa misericordia quiero y no sacrificios, si comprendieran lo que significa vivir el Evangelio antes de saberlo interpretar, de saberlo hablar, de saberlo decir, de saberlo leer, las cosas serían muy distintas. Y reflexionando, hermanos, en lo que acabamos de leer, ¿cuáles serían los momentos en los que no dejamos actuar al Espíritu? Y yo estoy intentando hacer este tema aplicativo, hermanos, en el que nosotros podamos responder estas preguntas. ¿En qué momento es más importante mi ego, mi posición, mi edad, mi inteligencia, mi conocimiento, ante lo que el Espíritu quiere hacer? ¿En qué momentos de nuestra vida cristiana no hemos dejado que el Espíritu haga porque yo soy obrero? Porque yo tengo aquí toda la vida y me sé la historia de la iglesia al derecho y al revés. Nadie me va a venir a contar nada. Porque yo soy alguien que tiene estudios bíblicos. Esa es tu interpretación. ¿En qué momentos, hermanos, no dejamos que el Espíritu actúe? ¿Cuándo nos ponemos necios y no nos dejamos guiar? ¿Cuándo decidimos tener una batalla como la que tuvo ese siervo de Dios con el varón
que venía a bendecirlo. ¿Cuándo somos nosotros los que no queremos que la bendición de Dios actúe por querernos sacar de nuestra zona de confort? ¿Cuáles son los resultados, hermanos? En la diapositiva anterior, Pablo describe algunos. Los resultados son inmoralidad sexual y empieza. Yo agregaría desgaste físico, desgaste emocional, desilusión, decepción. Decir estos próximos 2 años no cuenten conmigo. ¿Qué podríamos agregar, hermanos? Algo que viéramos aquí en nuestra iglesia. Pleitos, etcétera. Y todo eso, hermanos, no representa la paz que el Espíritu da a los que deciden y le dan la oportunidad de que trabajen eso. Los que pertenecen a Cristo, dice esta parte, los que pertenecen a Jesús, viven conforme al Espíritu. Yo siempre he dicho que en la Escritura, hermanos, por descarte, lo que no sea lo que dice la Escritura, entonces del otro lado existe una negativa, ¿no es así? Los que son de Cristo dejan que el Espíritu actúe por ellos. Entonces los que no son de Cristo, hermanos, actúan conforme a su inteligencia, conforme a su interpretación, conforme a lo que les dice su corazón. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice así el libro de Hechos: y entonces el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Yo a esta diapositiva le puse la llenura del Espíritu, o lo que también podría decirse, promesa cumplida. ¿Qué dijo Jesús, hermanos, antes de ascender? Y recibirán poder. Así dijo Jesús: ustedes van a recibir poder para poder ser y hacer lo que yo les he pedido. Usted imagínese ser los discípulos en medio de este evento sobrenatural, viendo que por aquí el que hablaba español ya habla inglés, y el que hablaba español ya habla italiano, y el que hablaba como yo ahora no me entiende. Imagínese ese evento sobrenatural. Y quizá hubo uno que dijo: misión cumplida. El Espíritu llegó. El Espíritu ya está entre nosotros. Y después, ya recibimos poder. Ya está entre nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Jesús, hermanos, no deja pasar mucho tiempo para cumplir su palabra. Y le da a sus seguidores, a sus discípulos y amigos, la posibilidad de tener ese poder para poder cumplir su propósito. Y a veces cuando leemos este texto, ¿qué recordamos? ¿Qué es lo principal que recordamos? Lo sobrenatural, ¿no? Un viento fuerte que entró y que hizo que todos hablaran por acá y bla, 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 y bla, bla, y que un terremoto y que hubo un boom en la tierra. Pero no recordamos lo que significa el Espíritu. Que el Espíritu es que ese consolador esperado ya llegaba a complementar la tarea de Cristo. El mensaje principal de este texto no es lo sobrenatural. Significa que con esto se inaugura la era de la iglesia, pero también la era del Espíritu, hermanos. Hubo un momento en el que habían aproximaciones de lo que era Dios. A Dios le gusta la guerra. A Dios le gustan los sacrificios.
A Dios le gusta que le hagamos casas de oro y casas y casas. A Dios le gusta que pongamos altares. A Dios le gusta que lo presumamos, que nos sintamos exclusivos. Pero de repente llega Cristo y dice, ya es momento de que conozcan a Dios. Conózcanme a mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Cristo inaugura con su presencia una era descrita completamente con Él, en el que ahora ya no suponemos, es que seguramente a Jesús se le olvidó decir esta parte de lo que es Dios. No. Jesús, y lo creemos por fe, es la imagen perfecta de Dios. En Jesús encontramos la descripción perfecta de lo que le gusta y de lo que no le gusta al Padre, de lo que está correcto hacer y de lo que también está incorrecto hacer, de lo que es Dios y de lo que no es Dios, de lo que a Dios le place, pero también de lo que le disgusta. Y a mí me preocupa, hermanos, y lo platicaba con el pastor, me preocupa y me preocupa mucho que en nuestros tiempos, aún teniendo ya más acceso, ahora hasta nuestro celular, la Biblia, no se esté leyendo la Biblia, hermanos. No se lee la Biblia, hermanos, y eso es un peligro para la fe enorme. Porque entonces si nosotros solamente pellizcamos que de acá y pellizcamos de acá y luego volvemos a pellizcar de acá y escucho a un predicador por acá y escucho un podcast por acá y leo la revista por acá y entonces digo, es que todo esto es de Dios y voy a hacer y a deshacer mi fe y la voy a hacer. Hay un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque entonces se cumple, hermanos, no se cumple lo que leíamos cuando dice Pedro, Cristo es esa luz de la mañana que los va a alumbrar a ustedes, y el Espíritu, una vez que ustedes estén iluminados por Cristo, entonces actuará. No le podemos reclamar a la iglesia si yo no estoy haciendo algo para que mi espiritualidad sea profunda con Dios y no veo resultados. Porque sería irónico pedirle resultados a la iglesia si yo no estoy haciendo mi parte, si yo no estoy profundizando en mi relación con Dios, si yo solamente digo, voy a cumplir con mi dosis de santidad diaria, semanal, me voy a ir a sentar al culto y ya me regreso a lo que yo soy 6 días de la semana. Me olvido de orar, me olvido de tener un espacio en el que reflexiono en Dios, me olvido en agradecerle a Cristo por lo que hace en mi vida, pero como vengo a la iglesia todo está perfecto. Hoy, hermanos, lo que el Señor intenta decirnos es que para que el Espíritu actúe, aún con su independencia y con el poder que tiene para actuar, así como Cristo lo hizo en su Evangelio, y así como Dios actuó en la eternidad, nunca nos van a obligar a hacer algo que no queramos, hermanos. El Espíritu va a seguir impulsando, impulsará, impulsará, impulsará. Pero si yo no quiero hacerlo, no va a pasar nada en nuestra vida. Seguiremos siendo los mismos que somos hoy. ¿Qué tanto, hermanos, estamos permitiéndonos guiar por el Espíritu Santo? Ahora bien, puse las siguientes preguntas, hermanos. Quitamos un poquito el zoom, porfa, Jacob. Ahí está. Dice, ¿qué nos hace falta para dejarnos guiar por el Espíritu? Algunos podrían decir, no tenemos un modelo de alguien que haya sido impulsado por el Espíritu. Bueno, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo que fue como nosotros, que vivió con todas las adversidades que nosotros podemos vivir. Y Él mismo lo dice, yo he vencido al mundo, ustedes también pueden. También podríamos decir, sumirnos en el riesgo de la autosuficiencia
y creer que podemos hacer más que lo que hace el Espíritu en nosotros, bueno, dejemos que haga lo que quiera en nuestra vida. Platicaba con un hermano hace unos días y decíamos que realmente nuestras acciones, hasta que pasa el tiempo, le atribuimos la gloria a Dios. La mayoría del tiempo decimos, es que los planes están saliendo adelante, es que los objetivos se están cumpliendo, pero después de un tiempo decimos, fue Dios quien lo hizo. Es Dios quien está actuando, es el Espíritu quien está guiando a su iglesia. Podríamos reconocer al Espíritu como el impulsor de la buena noticia que compartimos de Jesús. Bueno, pues reconozcamos su poder y su autosuficiencia. No le restemos importancia al Espíritu. No lo supeditemos a nuestros límites de comprensión. El Espíritu es un misterio, hermanos, que como dice la Escritura, solo a su tiempo será revelado. Hoy no ha sido revelado todavía. Hoy existen algunos que creen que es Dios, otros que creemos que es poder de Dios, otros que creemos que es un impulso. ¿Y sabe qué? Dios no nos regaló una respuesta específica. Sí, solo sí, cuando el Señor venga, esos misterios serán revelados. No tiene caso que nos desgastemos buscando respuestas que no vamos a encontrar. Si hemos escuchado el estruendo que renovó nuestra vida, ¿qué me hace falta para seguir adelante? Pareciera irónica la respuesta, pero ser llenos del Espíritu y dejarnos impulsar por Él. ¿Por qué digo que resulta irónica, hermanos? ¿Usted ya había escuchado esa respuesta? Ya, ¿no? Hace 2 años, ¿cuál era el lema de la iglesia? Iglesia de Dios séptimo día, al impulso del Espíritu. Ya lo habíamos escuchado. Y antes de escuchar ese eslogan, ya lo habíamos leído. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en que el Espíritu haga su acción en nuestra vida? Quizá porque nuestras iglesias, que están constituidas por personas como usted y como yo, siguen teniendo áreas de oportunidad. Siempre las va a tener. Quizá porque nuestros liderazgos siguen siendo perfeccionados. Quizá porque nos hemos enfocado en conocer lo que dice el texto bíblico, pero no tanto en experimentar a Dios, en experimentarlo a plenitud en nuestra vida. Quizá porque creemos ya conocer a plenitud a Dios y a Cristo, pero no estamos interesados en conocer al Espíritu. Quizá, hermanos, y solo quizá, esta respuesta de ser llenos del Espíritu y dejarnos impulsar por Él es una nueva invitación de nuestro Señor para poder dejarnos llevar por el Espíritu. Usted ha escuchado mucho el término fluir. Últimamente se usa mucho. Pues yo creo que los discípulos y los apóstoles, hermanos, se dejaron fluir por el Espíritu. Usted imagínese a un Pedro, hermanos, con todo y sus limitaciones, discutiendo con Pablo, hermanos, con todo y su conocimiento. Un hombre que después de su conversión, en lugar de entrarle de lleno al trabajo, lo primero que dice Pablo es: tráiganme mis libros, como diciendo, me hace falta estudiar, quiero estar preparado para lo que viene. Y aún Pedro, hecho a lo práctico, hecho a lo que pedía el momento, poniéndose a debatir sobre lo que era el Espíritu. Vaya conversación pudo haber sido esa. Es que el Espíritu se siente. Y el otro, bueno, no te olvides que en la antigüedad el Espíritu era conocido. ¿Le parece familiar alguna conversación de esas en la actualidad?
en la que podemos decir, es que yo creo que el Espíritu es, y es que no, según mi experiencia, el Espíritu. A mí lo que me ha revelado el estudio, el Espíritu es esto. Y perdemos tiempo. Le quitamos tiempo de vida a nuestra propia vida, sin centrarnos, hermanos, en lo que vale la pena, en perfeccionarnos para ser la iglesia que Dios espera que seamos. Hoy, hermanos, hoy no hace falta decir que nuestra sociedad necesita la manifestación de los hijos de Dios. No una manifestación como se ha hecho históricamente, hermanos. Somos uno de los países cristianos casi en su totalidad, porque como usted lo sabe, ser cristiano también es ser católico, ser cristiano también es ser protestante, adventista. Este país está lleno de cristianos, pero también está lleno en desigualdad, está lleno en menosprecio, en socavo de derechos, desapariciones, delitos. Y los cristianos siguen yendo a la iglesia. Es necesario, hermanos, de que este tipo de mensajes los hagamos propios. Usted dirá, pero es que estamos llamados a cambiar el mundo. Bueno, el cambio inicia con que nosotros seamos la excepción fuera de este lugar. A que las personas al vernos digan, ahí va verdaderamente un hijo de Dios. Esa persona es distinta, pero no por él, sino por lo que cree, por lo que guía su vida, por lo que hay en él, que no lo hay en mí y no lo hay en los demás. Los primeros cristianos fueron conocidos por el título de los del camino, por cómo se guiaban, por cómo respondían. Dicen algunos que hasta por cómo hablaban, pero eran distintos. No se les confundía con los demás. Unidos por el Espíritu. Dice esta parte de la Escritura, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y el Padre de todos, quien está por sobre todos, en todos y vive por medio de todos. ¿Usted cree esto, hermanos? Jesús vive en cada uno de nosotros y en gran manera vive por lo que el Espíritu hace en nuestras vidas, con o sin nuestro consentimiento. ¿Qué mejor, hermanos, que el Espíritu actúe con nuestro consentimiento para que el Señor haga grandes cosas por medio de lo que somos? Quiero invitarles, hermanos, a que nos pongamos de pie. Me gustaría, hermanos, hacer una oración para finalizar este momento. Los desafíos, hermanos, a los que nos vamos a encontrar saliendo de este lugar también son inimaginables. Pero le vamos a pedir al Señor, así como su siervo, que nos dé una doble dosis de su Espíritu para salir adelante. Bendito Padre Celestial que habitas en la altura de los cielos, Señor. Te bendecimos, Señor, te reconocemos en esta tarde por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Porque trajiste nuestros pasos hasta este lugar, Señor. Aún con la problemática vial que tiene nuestra ciudad, tú nos dejaste, Señor, acercarnos para poder reflexionar nuevamente en algo que tú ya has escrito hace mucho tiempo, pero que también se lo quisiste decir a nuestra iglesia del 2024, Señor. Nuestro Señor Jesús. Es necesario, Señor, creer en ti, en lo que haces por medio de Jesús en nuestra vida, pero también, Señor, en lo que puedes llegar a lograr por medio del impulso que solamente el Espíritu puede lograr a proyectar en nuestra vida, Señor. Permite, Padre, que nuestros corazones estén reflexionando con un corazón humilde, Señor.
que nuestras áreas de oportunidad sean identificadas por cada uno en nuestra intimidad, Señor. Y que, Padre, cuando tú nos des entendimiento a su tiempo, Señor, tú nos permitas modificar lo que requiere ser modificado, Señor. Nos permitas aceptar, Padre, el molde que quieres se ajuste a nosotros, Señor. Y que permitas, Padre, que en cada sentido tengamos la voluntad para darte gracias, porque tú sigues siendo bueno y porque tú nos amas, Señor, eternamente, Señor. Bendice esta tu iglesia, Señor, y permite que en sus lugares donde seguramente va a tener pruebas para manifestar que son hijos tuyos, Señor, tú les des la fortaleza, Señor, para poder lograrlo, Señor. Y que, Señor bendito, una doble porción de su Espíritu esté en ellos, Padre, para que tu nombre sea glorificado en todo momento, Padre. Es mi súplica, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, y te suplicamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pasa a vosotros, hermanos.